¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué felices estamos de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa de Regreso al Hogar. Acá intentamos responder todas sus preguntas, sacarle de todas sus dudas y estoy feliz, realmente feliz, porque hoy día estoy aquí en el set número 5, creo, de Enlace Chile Televisión con mi padre espiritual, con mi, en English, porque también sé un poco de inglés, con mi daddy. Acá, mi daddy, mi padre espiritual, David Ormachea. Con este hijo ni papá quiero ser. ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Le gustó? Estás a la moda evangélica. Sí. Porque todo este tipo de cosas son modas. Sí. O sea, no tiene ningún fundamento. Porque, bueno, a ver, hay gente que esto está ocurriendo. Creo que es el caso de estudio Es el que tenemos. caso de hoy, el caso ¿Ah, de sí? Estudio Día. Pero antes de eso, usted sí ha hablado de cómo ser padres buenos en un mundo malo. Eso sí. Sí, usted sí ha hablado de eso. Y acá tenemos, háblenos un poquito de esto, mi querido pastor. Y me preguntaron el otro día, si él es pastor, ¿por qué se presenta como doctor? Porque tengo un complejo. Porque yo no solo vendo materiales en el mundo cristiano. Entonces yo vendo materiales en el mundo secular. Y la DR, delante del nombre, es importantísima para el mundo secular. Así que yo compito con personas de mi nivel. Y tengo mi doctorado porque la universidad me lo otorgó. Entonces, prefiero el nombre de doctor porque me lleva al mundo secular a competir con otros doctores y yo soy un doctor en teología. Entonces, prefiero eso. Pero es un asunto estratégico. Muy bien. Para poder vender más productos y para poder ser más aceptado, En el mundo secular, pero con la verdad. con la verdad, muy bien. ¿Cómo ser padres buenos en un mundo malo? ¿Por qué escribió ese...? Pero cuando la publicadora me pidió el libro, me dio el título ¿Cómo tener hijos buenos en un mundo malo? Y yo les escribí y le dije, yo soy el peor ejemplo para eso. En ese momento uno de mis hijos estaba en problemas y le dije, cambiémosle el título, porque yo no tengo la obligación de traer hijos buenos al mundo. Yo no puedo formar hijos buenos. Yo puedo entregar buena enseñanza, pero yo no puedo formar hijos buenos. Así que mi determinación fue, yo no tengo la obligación de traer hijos buenos al mundo porque mis hijos nacen pecadores, pero sí tengo la obligación de ser un padre bueno que entrega buenas herramientas para que mis hijos puedan tomar buenas decisiones si ellos las eligen. Y allí nació Cómo ser padres buenos en un mundo malo. Maravilloso. Otro libro de paternidad, mi querido daddy. Ay, ay, ay. ¿Padre o progenitor? Ya, en mi libro enseño que el que trae un hijo al mundo no es un padre, es un progenitor o un donante de ADN, pero no es un padre. No es posible que una mujer que es abandonada por su esposo le ande siguiendo legalmente a el hombre para que le mande dinero a sus hijos. El tipo no quiere dar. En Estados Unidos hay personas que utilizan una tarjeta ilegal de seguro social para que no los encuentren su esposa y sus hijos y el gobierno para no pagar La pensión de la alimentos. pensión de sus hijos. Ese no es padre. Ese es un Donante. despavorido. Ese es un donante de ADN. Ese no es un padre. Padre es quien entrena a sus hijos para la vida, sean o no hijos propios, pero los entrena para la vida. Esa es la idea de padre o progenitor, así que
¿Yo no lo he engendrado a usted? Así que no soy su daddy, no soy su padre. Muy bien, gracias mi pastor. Vamos al estudio de caso. Somos una iglesia joven y de rápido crecimiento. En mi congregación nuestro pastor se hace llamar papá. Nuestro apóstol es abuelo, porque es el padre espiritual de nuestro pastor. Se nos enseña frecuentemente de la paternidad y sus beneficios y reglas. Por amistades cristianas me he dado cuenta que esta enseñanza no se practica en otras iglesias. Mi pregunta es, ¿corresponde bíblicamente esta enseñanza? Corresponde bíblicamente esta enseñanza que, como dijo muy bien mi querido doctor, es la moda. Moda no necesariamente es bíblico, es una moda. Y el hermano además dice que él empezó a tener amigos cristianos también y no se dio cuenta ya que esto no es algo de la iglesia, es algo particular de su iglesia. Hay modas bíblicas y hay modas no bíblicas. Aún hay modas bíblicas en vestimentas, ¿cierto? Una moda que no pierda el pudor la persona. Es una buena moda. Claro. Una moda de una mujer que está de moda mostrar la mitad de sus senos. Es una mala moda. Y hay modas no solamente en peinados, en vestimentas. Y es sorprendente porque en el pasado, cuando llegaban las modas, el ataque era a eso, a la moda que llegaba a la iglesia. Entonces, cuando llegó la moda de los Beatles y queríamos cortarnos el pelo como ellos. ¿Usted se cortó el pelo como los Beatles? No, yo no, porque tenía el pelo crespo. Ah, pero yo lo vi en una foto con el pelo... No, con el pelo mal ese liso. era tu abuelo. Era mi abuelo. No, yo... Hubo un tiempo en que cuando era chiquito, lo que los padres nos hacían era una casita. Ya. Eso sí, entonces nos hacían una casita así y aquí quedaba aquí, ¿cierto? El jopo. Ya, y la moda, ahí tienes razón, pues ahí ¿Sí? venía la moda, el peinado a la cachetada, pues. Claro, ya. Entonces nosotros salíamos de la casa y nos poníamos gomina y bien a la cachetada. Ah, pero usted estaba próspero, a mí me echaba el limón. Nunca, la gomina no la usé nunca. El gel lo usé como a los 20 y antes era limón. Y cuando sudaba ácido. Bueno, hay modas que no son malas y hay moda en todo. Pero condenaban esas modas y hoy llegan modas que son antibíblicas. Demos una miradita para atrás, tirar gente de espalda. Ha sido una moda que llegó a la iglesia y hoy ya muchos no lo practican, ya pasó la moda, ¿cierto? Hay otros que la siguen practicando porque es la forma que mantienen su ministerio, que no tiene ningún apoyo bíblico, ninguno. Con un estudio profundo no existe apoyo para eso. La risa santa, ¿cierto? Otra moda que llegó. Entonces, y esas modas van pasando. El vestón santo también. Cuando El vestón santo, el remolino santo. El agua santa. Ya, todo eso va pasando. Bueno, y así van llegando. La moda de nombrar profetas, la moda de nombrar apóstoles y empieza a pasar. La moda de nombrar patriarcas, tal vez porque tienen muchas mujeres, no sé. Pero... Y luego la moda de llamarle papá y abuelo. Es una moda, porque bíblicamente no hay una frase que hable de la paternidad espiritual como frase, como principio. Pero tú tienes el ejemplo de Pedro, que llamó a Marcos, su hijo. Tienes al apóstol Pablo, que llamó a Timoteo, le dice, mi verdadero hijo en la fe. Ya. Y todo esto indica una relación estrecha entre ellos. En otra parte, por ejemplo, Pablo habla de Onésimo. Dice, un hijo amado. Lo que indica que era un padre espiritual, ¿cierto? Como concepto.
Así que los apóstoles se consideran padres espirituales. Aún el apóstol Juan, por ejemplo, dice hijitos. A mis hijitos, le escribo a ustedes hijitos. Así que se presenta como una idea de paternidad espiritual, lo que no es malo, ¿cierto? La idea no es mala. Pero lo que dice el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para advertirles como a mis amados hijos. Aunque tuvierais 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio, ¿cierto? Entonces, en cada caso que vemos, hay hijo en la fe, su padre, vemos cuando el apóstol escribe también diciendo: yo como buen padre os instruí, o como madre los traté con ternura. No es que hay que llamarle madre también al apóstol Pablo, porque él dice como madre los tratamos con ternura. No es que hay que llamarle padre, porque él dice como padre los crié. Así que tal vez la idea es buena. No existen apóstoles en los términos que Cristo determinó que existan, con poderes especiales, con características especiales de entender la verdad de Dios, algunos de ellos escribirlas, transmitirla, todos ellos con la capacidad de entender lo que Dios les estaba diciendo. Hoy no tenemos ese tipo de apóstoles, pero el término apóstol significa enviado. ¿Puede ser utilizado? Así que puede ser utilizado como un enviado, como alguien que... No peca el que se de ninguna manera, de ninguna manera. La persona que peca es que la que utiliza ese nombre para creerse la mamá de Tarzán cuando no es ni la monachita. La que utiliza ese nombre para mostrar influencia o poder sobre las personas, para dar un sentido de superioridad. Tal vez no lo dice, pero lo muestra con sus acciones. Entonces se muestran como grandiosos. Profetas en el sentido de la palabra de Dios, no existen profetas hoy. El que revela una verdad que no ha sido revelada, que Dios se la reveló exclusivamente a ese hombre, para que pase a formar parte de las Escrituras, no existen. Un profeta hoy sería aquel que interpreta la palabra de Dios, aquel que muestra a la gente la verdad con una buena interpretación bíblica. Así que no hay nada de malo que alguien le diga apóstol porque él fundó un montón de iglesias, qué sé yo. No hay nada de malo que alguien le diga obispo porque obispo es un supervisor. Entonces, la palabra etimológicamente le brinda ciertas virtudes en su uso. Y no hay nada malo que alguien le diga a su pastor, mi padre espiritual. No hay nada malo. Pero la intención que hay tras eso, la forma como se empieza a proceder, la moda que ha llegado a la iglesia, sí es una moda perjudicial. ¿Por qué? Es perjudicial porque se está elevando a las personas a un lugar que le permite el orgullo y le puede permitir la manipulación de los demás. Porque a veces no es el problema del que le nombran papá o daddy, sino el problema de aquel que cree que ese daddy o ese papá o ese abuelo tiene algo especial, ¿cierto? Que quiero hablar con ese que tiene algo especial, que me comunica algo especial, que me traspasa algo especial. Nada de eso es verdad. Sí. Así que la persona se forma una mala imagen por una mala utilización o utilización no sabia de un término que debería usarse de otra manera. Claro, porque personalmente en la congregación que yo sirvo tengo algunos hermanos que me dicen con mucho cariño, usted es mi padre espiritual. Y lo dicen con cariño, con respeto y también en el contexto adecuado. No estoy en el altar diciendo acá está el papi, el daddy,
y en enero viene el abuelito Ormachea a predicarnos. No estamos en ese, no es el contexto, es un No. contexto de mucha salud. Exactamente. Y ahí está bien utilizado. Está bien utilizado, no hay ningún problema. Pero si una persona quiere ser literal en decir, bueno, Pablo dijo que él era el padre espiritual. Ok. Entonces, si quiere utilizar eso, también utilice lo que dice, no llaméis a nadie padre. Claro. ¿Cierto? Tenemos que hacer las dos cosas. No llaméis a nadie en la tierra, dice Jesús, llaméis Padre, porque tenéis un Padre y Él está en los cielos. Y en ese mismo contexto, Jesús también prohíbe llamar a la gente rabino. ¿Por qué? No es que está impidiendo la utilización del nombre. Jesús no está diciendo no le llames Padre, no. Está diciendo lo que yo estaba hablando. Claro. No le des a la persona un lugar al cual no le pertenece. No le eleves a un lugar peligroso. El único padre, al único que tienes que sujetarte, al único que es infalible y el único que nunca te va a hacer daño ni te va a manipular, es tu Padre que está en los cielos. Ten cuidado con la autoridad que tú le estás entregando a otras personas solo porque son tus líderes espirituales, son tus pastores. Ese sí es un término bíblico que sí debemos utilizar. Y si están bien preparados, sí son buenos guías. Exactamente. Claro. Pero también hay algo aquí. Por ejemplo, la Iglesia Católica. No en vano es la misma idea. Claro. La Iglesia Católica le llama padre a los sacerdotes porque el padre es el que lo bautizó, el padre es el que lo alimenta por medio de la Eucaristía y el padre es el que está con ellos. Pero ese concepto de padre no puede aplicarse a la vida de la Iglesia cristiana. Ese es un concepto católico. Así que para mí no es un pecado decirlo, no hay maldad en hacerlo, pero no creo que es sabio utilizarlo y es una moda más que pronto pasará. Por lo menos no es sabio utilizarlo en el contexto del hermano, ¿cierto? En el contexto que él explica de una iglesia de rápido crecimiento, donde la paternidad, los beneficios de la paternidad, de que yo sea tu papá, este es el beneficio. Es más o menos ese el contexto. ¿Cómo, una pregunta que nos hacen, cómo puedo analizar con sabiduría y respeto las doctrinas de mi congregación si están en línea con la palabra de Dios? O sea, la pregunta es cómo lo hacen con respeto. Ya. Ese es un serio problema. Si una persona ha sido mal formada en una congregación, si nació en esa congregación, no tiene un mayor criterio bíblico que el aprendido en esa congregación. Por lo tanto, su juicio no le capacita para decir si es algo bíblico o no. Si uno está en una denominación y la denominación piensa lo mismo, entonces uno no tiene la capacidad de decir ¿es esto bíblico o no es bíblico? Allí es donde la palabra del Señor me permite que yo busque otros hombres de Dios. Y aquí tengo que tener cuidado, porque yo me puedo meter a la red social y encontrar muchos que se dicen hombres de Dios, intérpretes de las Escrituras, que condenan algo, que dicen, y creer que ese es el medio en el cual yo tengo que elevar mi capacidad de juicio para discernir si algo es bíblico o no. Entonces, habemos hombres que hemos demostrado integridad en el estudio de la palabra, integridad en nuestra vida. Habemos hombres que somos conocidos por un estudio más profundo de las Escrituras. Y las personas no tienen por qué quedarse así en su congregación escuchando siempre lo mismo. Yo entré en una congregación aquí en Santiago. Entonces iba caminando, creo que era por la Alameda, y había una congregación, entonces quise entrar y ¿qué es esto? Y entré, no, dice, este es un templo.
Y entonces vi que había un hombre sentado con un libro leyendo así. Y yo quise preguntarle, me acerqué y cuando me acerco está leyendo mi libro, uno de mis libros. Entonces, apenas yo llegué y le dije, hola, guardó el libro. Lo escondió. Lo escondió. Es que a lo mejor era el de adulterio que hago. Es el menos comprado, entre paréntesis. No, o lo compra más escondido. El menos comprado y lo compran más escondido. Y muchas veces lo compra la mujer, esa es la verdad. Para regalárselo al marido. Y entonces guardó el libro y le dije, hola, ¿esta es una iglesia? Sí, me dijo. ¿Y qué haces? No, estaba leyendo un poquito. ¿Y qué lees? Me muestra el libro. ¿Conoce usted a su esposa? Le digo, ¿y ese libro? Ah, dices, ¿y por qué lo escondiste? Dime la verdad. No, es que aquí nos prohíben leer otra literatura que no sea la de aquí. Escúcheme bien, cuando a usted le prohíben comprar discos, ir a otras conferencias, escuchar a otros hombres de Dios, le prohíben comprar libros y que solo tiene que comprar lo que ellos enseñan, salga huyendo por su vida. Ese es el inicio de las sectas. La prohibición de contenido Sí, externo. el aislar a las personas. Ahora, yo entiendo, yo como pastor tengo que decirle a la gente, ten cuidado, no andes escuchando a este montón de locos en las redes sociales. Yo tengo que advertirle eso a la gente. Claro, porque esa es la otra parte, pastor. Porque usted decía, si no tengo las herramientas para discernir bien, ¿cierto? O para llegar a una conclusión bíblica, tengo que oír a otros. Pero ¿cómo se eligen esos otros? Si hoy día las redes sociales está pero lleno de todo. O sea, si la persona, ¿qué criterio utiliza para elegir? A ver, vamos a escuchar enseñanzas de este pastor. Ya, habemos personas que tenemos una historia de enseñanzas bíblicas profundas que no se pueden atrever a cuestionar utilizando las escrituras apropiadamente. Hay hombres de Dios con programas de radio, de televisión, cuyo estudio profundo de la palabra de verdad le guía. Es muy difícil porque tenemos el otro lado de personas que leen la Biblia, interpretan la Biblia y la interpretan mal. Así que no es una labor sencilla. Yo diría que hay que buscar una persona, un líder confiable. Hay líderes confiables, especialmente en el mundo de aquellos que han demostrado por años que su meta es la enseñanza, que nunca le ha escuchado una enseñanza extremista, que nunca le ha escuchado una moda, que no toma una moda por aquí, otra por allá, que no ha ido cambiando, que ha mantenido su sistema doctrinal, sus enseñanzas por años, la misma. El mismo fundamento sobre diferentes tópicos. Esas son personas confiables. Voy a usar este mi minuto de catarsis, de desahogo. En la congregación donde yo sirvo, estamos rodeados de muchas iglesias alrededor y de repente empecé a recibir críticas y al inicio me dolió hasta que analicé las críticas. La pantalla, las luces y la manera de vestir de los hermanos. No hubo nadie que criticara una de mis enseñanzas. Nadie que criticara lo que yo enseñaba el día domingo o me dijera, este pastor es antibíblico, no. Estaban cuestionando si la pantalla les gustaba o no, si las luces servían o no, que si las luces van o no van, que si el humo va o no va. Era la crítica que tenía yo en mi entorno. Sí, es porque esos son los únicos elementos fundamentales que tienen para realizar su crítica. Claro. No tienen más conceptos profundos de las Escrituras para criticar algo con fundamento bíblico. Por eso,
que el estudio de la palabra de Dios hoy debe ser una de las metas más importantes de la vida de la iglesia, para que las personas puedan ir aprendiendo a saber la organización, cómo trato a mi pastor, con mucho respeto. ¿Tengo que decirle papá? No, dígale pastor. No le diga su nombre. Si a algunas personas no les gusta que le digan su nombre, prefieren que le digan pastor. Yo por un tiempo permitía que todas las personas me tutearan y luego en la iglesia algunos se suben y entonces algunos son, como dicen en Chile, como pasados para la punta. Ya. Entonces algunos hermanos sí no tienen criterio. Claro. Entonces uno tiene que como pastor aprender a mantener las cosas en orden, no elevarse al punto de decir, oh, ahí viene el Padre mío, ninguna de esas cosas. Y tiene que mantener uno un espíritu de humildad y no hacer cosas que son absolutamente innecesarias. Gracias, pastor. Muchas gracias, mi pastor, mi daddy, mi papi. Muchas gracias, pastor. Qué hermosa enseñanza hemos recibido. Póngase en contacto con nosotros. Escríbale un correo al pastor David ahí, david@dehogar.org en las redes sociales. Búsquelo también. Búsqueme a mí, José Bravo, Facebook, Instagram y en todas las redes sociales. Ahí estamos listos para servir y ayudarles. Ha sido un honor, una bendición servirles acá en De Regreso al Hogar.